Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ernesto Panamá de nuevo con ustedes con la columna semanal del periódico digital Contrapunto. Esta vez el tema a tratar será sobre nuestro país, sobre intervenciones extranjeras que se han dado a partir de 1956. Por si no sabías, en 1956, el presidente José María Lemus, quien había sido electo con el 90 y pico % de votos, fue sujeto de un golpe de Estado. El golpe de Estado presuntamente fue motivado por la conciencia social que el coronel Lemus tenía y pensaba aplicar para mejorar el nivel de vida de su pueblo. Estando el ambiente en Cuba revuelto, la posición del coronel Lemus no le era conveniente a los señores norteamericanos y decidieron ignorar la voluntad de los salvadoreños. Es a partir de entonces que el sistema que nos gobernó hasta que nos lo sacudimos en 1919 nos mantuvo en niveles de pobreza, imposibilitados de desarrollarnos, con una educación baja y sometidos a la democracia norteamericana, que decía que nos debían gobernar militares porque nos protegían de la posibilidad de la revolución cubana. Por supuesto, los medios de propaganda en esa época eran 4 o 5 periódicos, 2 radios a nivel nacional, y en 1956 tuvimos el primer canal de televisión. Entonces toda la propaganda venía enfocada al odio de clases. Venía enfocada en que tú tenés más, este tiene menos, eso no es justo. El empresario gana más, el empleado gana menos, eso no es justo. Y así nos sembraron el odio de clases en nuestra mente. Y tuvimos a los presidentes Julio Rivera, Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina y finalmente al general Romero. Por supuesto, antes en el sur de América, en los años 60, el mismo patrón norteamericano se venía imponiendo. Confrontaron al pueblo chileno en los 60, después a los uruguayos y después a los argentinos. Se pelearon entre ellos. Las armas le fueron proporcionadas por los Estados Unidos, destruyeron sus países y se volvieron dependientes del dólar y del crédito norteamericano. La misma medicina nos estaban aplicando a los salvadoreños. Por supuesto, esa política norteamericana necesita de cómplices locales. Y es así como a través del financiamiento enrolan en este sistema a la banca. Y los dueños de la finca empiezan a ser los copartícipes y vigilantes de que en El Salvador se cumplan esas
políticas que los Estados Unidos manda implementar, que no tienen nada que ver con el desarrollo de los salvadoreños, únicamente con las ganancias que sus transnacionales deben obtener al radicarse, al invertir en El Salvador. Una vez establecidos, violan leyes de impuestos, contrabando, sobornan nuestras autoridades para pagar menos impuestos. Y los gobiernos locales, al estar necesitados de créditos, son incapaces de exigir a estas corporaciones que paguen un precio adecuado a la explotación de nuestras riquezas o servicios. Así funciona el imperio norteamericano. Desgraciadamente, la propaganda nos lo hace ver como el paraíso de la democracia, el paraíso de las libertades. Y a nosotros los salvadoreños, cuando elegíamos a nuestro presidente, se daba un golpe de Estado. Nuestra democracia se la pasaban por atrás. Esos gobiernos militares fueron usados para llegar al punto de enfrentamiento, el cual se llamó guerra civil. Y como era problema entre salvadoreños, los norteamericanos no tenían nada que ver, pero proporcionaron las armas al ejército y a la guerrilla. Se destruyó el país. La posición del gobierno que llegaba era precaria. Debía acudir a créditos internacionales. ¿Y a quién acudía? Al mismo que financió la guerra. Señores, esta realidad no puede ser ignorada. Que todos van para Estados Unidos porque allá está el sueño americano. Mentiras. La guerra se provocó para llevar mano de obra barata a Estados Unidos y el gobierno no tener que subirle sueldos a los norteamericanos. La guerra se provocó para que nuestra gente huyera, para que nuestra familia se dividiera, para que aquí hubiese escasez de profesionales, de mano de obra calificada. Todo esto tiene un propósito. Ellos venden armas y dan créditos, te endeudan, se enriquecen y América para los americanos se empobrece. Triste realidad. Vivimos engañados y su servidor fue uno de esos que creyó en la paja de la derecha versus la izquierda. No había alternativa, o era de uno o era de otro. Estúpido. Pero el manejo de la propaganda se encuentra enmarcado en lo que se conoce como guerra política. Y eso es ganar las mentes de las personas para un determinado propósito. Su propósito fue mantenernos ignorantes para usufructuarse de lo nuestro. Llegó el momento en que los bancos, porque éramos libre comercio, los vendimos a empresas extranjeras. ¿Y qué vinieron a hacer aquí corporaciones como HSBC, como Citibank? A lavar dinero. Por si no te has dado cuenta,
Las drogas se producen en el sur, se trafican a través del centro de América y llegan al país mayor consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos. Luego, el dinero obtenido allá debe regresar, pasar por Centroamérica y llegar de nuevo a los campos en Sudamérica. Para eso sirvió el que vendiéramos nuestra banca a extranjeros. Por supuesto, nuestros banqueros no perdieron. Ellos continuaron siendo socios y adquiriendo ganancias en medio de esos juegos sucios. Para que el sistema funcione, la corrupción del gobierno es necesaria. El manejo de las fuerzas políticas es necesaria. Y si no tienes dinero en ambas situaciones, quien lo tiene es el que paga el mariachi y el que pide la canción. Los partidos fueron financiados por los dueños de la finca. Los puestos políticos que se daban para el gobierno eran dados por los dueños de la finca. Al final, los presidentes, su gabinete, jueces, Corte Suprema, diputados, fiscal, ¿a quién servían? ¿Al pueblo que engañado iba a votar a las urnas? ¿O a los dueños de los partidos que le dieron hueso a los servidores públicos? Todo ha sido y es un manejo publicitario que esconde a los dueños de esta situación y empobrece al resto del mundo. Desgraciadamente, quienes previeron la perpetuidad de este sistema cometieron un solo error: menospreciar la capacidad de los seres humanos. No nacimos para ser esclavos, no nacimos para ser explotados. Y tenemos algo que se llama conciencia. Y siendo explotados desde los años 50 y viniendo hasta el año 2019, sufriendo ese estado de impotencia, de separación familiar, de destrucción de valores. Aquí tenías que apoyar el aborto, tenías que apoyar el control de la natalidad, tenías que apoyar ahora el transgénero. La religión está supeditada a la tecnología. Y nuestro valor es que no debes tenerlos porque su sistema liberal demanda que estén por sobre lo que ellos mandan, dictan. No puedes opinar, tienes que someterte o te sancionan. Te impiden exportar, te impiden importar, te congelan tu oro, te congelan tus cuentas. Esa es la democracia. No escuches las noticias de ese canal porque es propaganda. ¿Quién tiene la autoridad de impedirte que escuches lo que te ronque la santa gana y tú decidir lo que vas a aceptar o no? Es así como los salvadoreños conscientes rompemos el esquema propagandístico de odiarnos y juntos en las urnas en el 2019 elegimos a un joven político que demuestra carácter fuerte porque se pelea con el FMLN, demuestra
voluntad, porque rechaza las intenciones de intervención norteamericana que lo amenazan con volverse al pasado, volver a la corrupción, volver a la explotación, volver a la ignorancia. ¿Y qué tenemos ahora en el 2022? Junio 2019, julio 2022 y estamos en octubre. No llegamos a los 4 años, pero vemos en el país que la no dependencia, la no injerencia de la democracia norteamericana nos da progreso, nos saca de la ignorancia y nos abre la posibilidad de progresar. Pequeñitos, el pulgarcito de América, pero nos tenemos bien puestos. No vamos a ceder. Gracias, buen día, bendiciones, hasta pronto.